Capítulo 05. Llegada de la calamidad. Boris, esto es malo. Nunca antes había escuchado al calabozo hacer ese ruido. Vámonos de aquí. Los aventureros se habían reunido de nuevo después de haber sido dispersados por su encuentro con Tempestad, y ahora los estaban persiguiendo a ella y a Bel en un grupo. Estaban decididos a matar a la legendaria fugitiva con sus propias manos. Se las había arreglado para escapar tras el ataque sorpresa, pero estaban seguros de que, con un grupo tan grande, podrían derrotarla. Sin embargo, las cosas estaban cambiando rápidamente. Se habían producido las tremendas explosiones en el 25º piso, y ahora los lamentos que sin duda procedían del calabozo. Todos adivinaron que esos sonidos de alta frecuencia, tan fuertes que no pudieron soportar dejar sus oídos descubiertos, eran la señal de un irregular. Los aventureros de clase alta sabían que iba a suceder algo sin precedentes, y sin excepción le pidieron al jefe de Rivira que evacuara al grupo del piso. «Hey, Boris. Boris, esperen». Dejaron de moverse cuando Boris empujó su palma hacia ellos. Retiró su otra mano del lado de su cabeza gigante adornada con un parche en el ojo y murmuró: «El sonido se ha detenido. Por». La sirena envolvió sus brazos alrededor de su cuerpo. Odio ese sonido. Estaba profundamente sumergida, rodeada por la oscuridad azulada. Se había sumergido para escapar del horrible grito de su madre, el calabozo, tratando de esconderse en el agua. Con su cuerpo acurrucado como un feto, presionaba desesperadamente sus manos contra las aletas que le servían de orejas. «Estoy asustada, asustada, asustada». Había ocurrido antes, solo una vez. Había sido hace 5 años, ¿estaba segura? Había escuchado el lamento de su madre desde lo más profundo del calabozo. Por supuesto, esa vez no tuvo nada que ver con Mari, quien no podía abandonar la capital del agua, pero aún así, se había asustado. Algo malo también había nacido esa vez. No sabía mucho, pero ella lo sabía. Lo entendió. Mari se llevó las manos a los oídos y cerró los ojos. Se había escapado a las profundidades del agua en un intento de separarse de la aterradora realidad. Pero detrás de sus párpados cerrados, vio a sus amigos y su familia, los Sinous. Los Sinous, y una imagen de la espalda del chico que había conocido tan recientemente en el calabozo. Ese chico, que era tan importante para ella como su propia familia, estaba aquí. Él ya estaba entre sus tesoros más preciados. Bel alejó su miedo y se forzó a abrir los ojos. Con sus lágrimas derramándose en el agua y su cola golpeando contra ella, la sirena nadó hacia la superficie donde se filtraba la luz. Por. Eso estuvo cerca, Lily murmuró, ignorando la gota de sudor que caía por su barbilla. Ante sus ojos había un suelo de cristal derrumbado. Muy por debajo, podía ver el canal embravecido. Su equipo apenas había logrado escapar hasta ese lugar del desastre corriendo a través del 25º piso derrumbándose, con explosiones resonando a su alrededor y la destrucción de todo lo que pareciera un camino. No sabían cuán extenso fue el daño, pero sabían que era malo. En cualquier caso, no era el momento de luchar contra los monstruos, que estaban en la misma situación que ellos. El paraíso de agua se había convertido en una capital en ruinas, y algunas rutas ahora eran intransitables. Lily temía que hasta que el calabozo no terminara de repararse, no podrían volver al pasillo que conducía al 24º piso. «Estoy preocupado por estas explosiones, pero ese ruido increíblemente agudo hace solo un minuto. ¿Vino del 27º piso? Si eso era un irregular, entonces Beldono». Aisa, Belf y Mikoto estaban igualmente angustiados. «Cassandra. Contrólate, Cassandra-sama». Pero la sanadora estaba más perturbada que cualquiera de ellos. Estaba desplomada en el suelo, sin responderle a Daphne, quien estaba arrodillada a su lado y sacudiendo su hombro, o a Haruhime, quien la llamaba frenéticamente. La fuerza se había drenado de sus piernas, y sujetaba su cabeza con ambas manos. Su rostro estaba blanco. Su sangre se había drenado hasta el punto de que sus compañeros se preguntaban si era posible que una persona se hundiera tan profundamente en la desesperación. Era extraño. Lily no podía entender lo que había sucedido. Oka y Belf sentían lo mismo mientras miraban, conteniendo la respiración nerviosamente. Su capacidad de pensar se había debilitado en medio del caos. Lily apenas podía distinguir lo que Cassandra estaba diciendo. «Jan, huyan», gritaba algo una y otra vez. «Huyan, por». Mientras escuchaba el sonido de rocas de cristal rompiéndose, eso apareció silenciosamente desde dentro de la fisura. Engendrado desde la pared de la caverna, cayó en el estanque de inmersión con una tremenda salpicadura. Su primer grito fue un suspiro desagradablemente cálido. Mientras el estruendo de la gran catarata golpeaba contra su piel, la niebla blanca ocultaba su silueta. No aulló ni rugió un grito de batalla, sino que agitó su larga cola y movió sus piernas, enviando ondas a través de la superficie del agua.
En lo profundo de sus cavidades oculares, una siniestra luz carmesí brillaba. En el borde del estanque de inmersión tan ancho como un lago, dobló sus articulaciones y sus rodillas crujieron. Al instante siguiente, desapareció. Había salido de la superficie del agua y se había adentrado en el laberinto interno del piso. Hey, ¿no deberíamos tratar de reunirnos con Boris? Idiota. Salvamos nuestras propias vidas primero. El pequeño grupo de aventureros estaba en el 27º piso, pero no habían podido reunirse con el grupo principal de Boris. En cambio, el equipo de 4 hombres, compuesto por humanos y Bestman, había regresado apresuradamente por el camino por el que habían bajado. Habían perdido la calma ante el irregular del calabozo. Para un grupo de vándalos que se ganaban la vida explorando el calabozo, era el curso obvio de acción. Pero las cosas no salieron como esperaban. ¿Qué es ese ruido? Asterisco, bam 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 bam, asterisco. Un extraño sonido venía de detrás de ellos. Sonaba como si algo estuviera saltando arriba y abajo. Los aventureros se detuvieron y miraron por encima de sus hombros. El ruido se acercaba rápidamente a ellos. Una sombra parpadeó en las profundidades del pasillo. ¡Ah! Algo viernes. Asterisco, pop, asterisco. Hubo un sonido crujiente, y luego las cabezas de los aventureros explotaron, de modo que no pudieron terminar su oración. Incluso cuando llegó su momento final, no supieron lo que había sucedido. Se habían convertido en bultos de carne silenciosa, con fuentes de sangre brotando de ellos mientras sus rodillas se hundían en el suelo. Sucedió 4 veces. ¿Fueron aniquilados? Eso ignoró la sangre fresca que goteaba de sus garras y pisoteó los cadáveres de los aventureros. Mientras su enorme sombra caía sobre el laberinto, el monstruo cambió de rumbo. Se dirigía hacia su próxima presa. Un grito resonó a través del calabozo. Era el lamento de un lancero llorando. Su pequeño equipo había sido destruido por un ataque repentino. La maga elfa había sido asesinada primero. Había estado decidida a purgar a su compatriota elfa, tempestad de su raza, y su orgullo bordeaba en la jactancia, convirtiéndola en una mujer desagradable. Aún así, aunque no era dócil, era atenta de una manera extraña, y a él le había parecido una buena mujer. Ella fue la primera en caer víctima de las garras. Su cuerpo había sido desgarrado por la mitad desde la cintura. Sus entrañas se derramaron y sangre goteó de sus ojos vacíos. Había muerto de una manera que ningún elfo orgulloso permitiría voluntariamente. Y así, el hombre había perdido el control de sí mismo y había empujado su espada hacia adelante. Pero solo golpeó el aire vacío. Todo ante él se volvió negro, y su cabeza se abrió. Cuando cayó, su mano rozó la mejilla de la elfa que lloró lágrimas de sangre. ¿Qué es esta cosa? No lo sé. ¿Qué eres tú? El quinto aventurero, un semielfo y el último que quedaba en pie, sacó su espada mágica. Hubo una explosión seguida de llamas. Cuando el humo se disipó, eso había desaparecido, dejando el cadáver quemado del quinto aventurero tirado en el pasillo. Por. La sombra corría y danzaba, y entonces hacía lo mismo con el siguiente, y el siguiente. El calabozo se llenó de gritos, gritos de agonía se unían a fuentes de sangre. Más rápido y más rápido, tan rápido que era increíble, los cadáveres se multiplicaban. Tenía una implacable percepción de dónde estaban los aventureros, y extinguía sus vidas una por una. Sus cortantes garras desgarraban cualquier cosa con la que entraban en contacto. Sus punzantes colmillos masticaban a través de carne y armadura por igual. Su oscilante cola exprimía sangre desde la boca de los aventureros. No había nada que pudieran hacer los 50 y tantos aventureros en el 27º piso. Simplemente fueron masacrados. No. Todos los que lo veían gritaban, ¿qué es esa enorme ceo? Todos los que lo veían temblaban de miedo. Los dientes están. Todos los que lo veían eran destruidos y devorados. Sus gritos resonaban, sus armas eran destrozadas. Intentaban correr, pero no podían. Boris, sálvanos. Salva, a. El banquete era interminable. Por. Había muchos lamentos mientras se creaba el camino rojo de carne dentro del laberinto de cristal. Los canales azules ahora se habían convertido en ríos de sangre.
A medida que los cadáveres de los aventureros se multiplicaban uno por uno, los monstruos, la grotesca horda, se regocijaban. Bebían la sangre de los humanos que manchaban los ríos como si fuera rocío fresco, y devoraban con avidez los cuerpos que el agua les llevaba como si fueran la mejor carne. Algunos aventureros florecieron en flores de carne. Algunos fueron desgarrados efímeramente. Algunos fueron destrozados. Se jugó con la dignidad de algunos. Aquellos que intentaron escapar desesperadamente fueron derribados por otros monstruos, que se arremolinaron a su alrededor y los destrozaron con innumerables colmillos y garras, y se lamentaron de una manera más miserable. Aquellos que murieron y dejaron a sus compañeros atrás impartieron tristeza. Pero aquellos que los lloraron pronto compartieron el mismo destino. La capital del agua se había transformado en el escenario de una masacre. Por. Ahí, esto es. Cuando lo vieron, Chigusa tembló de miedo y Oka se quedó atónito. Estaban en la caverna en el 25º piso. Lily y el resto del grupo estaban parados en el acantilado en la desembocadura de la cascada, cerca del pasillo que conducía al 26º piso, y observaban la escena mientras el agua que caía retumbaba en sus oídos. Acaban de salir a la caverna. La gran catarata se había vuelto roja. Un rojo tenue y fugaz. La cascada, que estaba conectada directamente a los canales dentro del laberinto, estaba escupiendo un río de sangre producido por el festín de los monstruos. El color turquesa del estanque de inmersión en el 27º piso no era más que un débil recuerdo, agitándose en el agua muy abajo, que para Lily y los demás parecían como puntos negros, eran las piernas y brazos desmembrados de los cadáveres medio devorados. Los lamentables fragmentos de armas y aventureros flotaban y se hundieron en el nivel más bajo del paraíso acuático. Las profundidades del abismo se desbordaban de cadáveres, devolviendo todo a la madre, el calabozo, de ninguna manera. Todo eso es sangre. Belf no pudo ocultar el temblor en su voz. Es una locura, ¿cuántos aventureros? No, todos los que fueron al 27 grados piso. La voz de Mikoto también se desvaneció mientras contemplaba la posibilidad. Por favor, dejen de bromear. Bel-sama sigue vivo. Bel-sama está. Lily dijo en estado de pánico. Haruhime, incluso aún más en pánico que Lily, se había vuelto completamente blanca. Incluso Aisa estaba aturdida. ¿Qué demonios está pasando? La aventurera de segunda clase desplazó su mirada del estanque de inmersión color rojo sangre a la fisura opuesta a él. Por un momento, se olvidó de respirar mientras se imaginaba lo que había surgido de esa grieta demasiado profunda. Vamos al 27º piso. No sé qué está pasando, pero tenemos que salvar a Bel-sama, gritó Lily. Muy por encima de ella, parados en el acantilado junto al pasillo que conducía al 24º piso, otro grupo de aventureros gritaba. El túnel que conducía al interior del 26º piso estaba en el lado sureste de la caverna donde ahora estaban Lily y los demás. Para la familia Estia, los pisos de abajo eran un mundo desconocido, pero todos asintieron con la cabeza hacia Lily. Ni Belf ni Mikoto ni Haruhime dudaron ni por un instante. Lily estaba a punto de salir corriendo a través de la caverna con los demás cuando Cassandra, quien había estado en silencio hasta ese momento, sujetó su mano. Cassandra-sama. Este no es el momento de jugar. Se interrumpió a mitad de su oración cuando miró el rostro de la chica que sujetaba su pequeña mano entre las suyas. Dra. Daphne dijo, tan inmóvil como Lily. Belf y los demás también se habían detenido y miraban en silencio a Cassandra. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Estaba sollozando, pero no soltaba la mano de Lily. Su rostro estaba lleno de desesperación. Su cabeza colgaba mientras lágrimas se desbordaban de sus ojos. Se disculpaba con los que no estaban allí. Lo siento, lo siento. Se disculpaba con los innumerables aventureros a los que había renunciado porque no le creyeron. Y también con el chico a quien le había permitido ir al lugar de la catástrofe. No podía dejar de disculparse, por. Este era el banquete de la calamidad. El calabozo no dijo nada. Simplemente aceptó la sangre que volaba sobre sus paredes, como si ese fuera el curso correcto de los eventos. Los cristales que antes brillaban de color azul ahora estaban manchados de sangre, transformando la fantástica escena que asombró al equipo de Bell en una imagen del infierno. El calabozo sabía cómo terminaría su viaje, nadie volvería vivo. Por. Los cristales en el techo ahora se habían atenuado, como linternas de piedra mágica a punto de quedarse sin energía, debido a las explosiones en el 25º piso. A medida que la habitación se volvía cada vez más oscura, sonidos llegaron a nuestros oídos, esto es, los caóticos rugidos de los monstruos, el sonido de algo sacudiendo al calabozo, y mezclado con todo, gritos distantes, pero claramente humanos. Los sonidos se entrelazaban en una extraña, inquietante melodía. ¿Qué son esos sonidos?
¿Qué son esos gritos? Mientras apoyaba el cuerpo de Raju-san, no pude evitar gritarle al hombre frente a nosotros. ¿Qué hiciste? Es una ceremonia, ya ves. Sonrió con profunda alegría. Una ceremonia para despertarme de mi pesadilla. ¿Pesadilla? Sus ojos hundidos brillaban vidriosamente, como si se hubiera vuelto loco. Era inútil. No tenía idea de qué estaba hablando. Lo que estimulaba mi pánico era el hecho de que este tipo sonriendo frente a nosotros estaba en una situación tan mala como la nuestra. Sudaba profusamente mientras los monstruos seguían rugiendo y el calabozo temblaba, y parecía que sus dientes estaban a punto de comenzar a castañear, como si él también se estuviera dirigiendo hacia las fauces de la muerte. Pero lo que me preocupaba aún más que eso era la forma en que Raju-san, quien siempre había sido tan tranquila y serena, estaba actuando en este momento. Jura, se alejó de mis brazos y trató de calmar su respiración entrecortada. Pero su pequeño cuerpo no obedecía a su voluntad. Como si estuviera luchando contra un miedo a punto de desbordarse o, más probablemente, porque no podía escapar de las cadenas del trauma que la ataban, seguía temblando violentamente. Envolvió sus brazos con fuerza alrededor de su pecho y miró penetrantemente al Catman. Sin embargo, lejos de encogerse, parecía que la situación era agradable para él. Así que todavía no lo has resuelto, pies de conejo. A pesar de que Leon está tan perturbada que prácticamente se está muriendo. Se burló de mí. Lo he llamado aquí al 27º piso. Detente. Ignoro la súplica de Raju-san y simplemente grito de nuevo. Sus siguientes palabras me dejaron sin palabras. He invocado al monstruo que mató a la familia Astrea. Por. Urano se levantó de su trono. Urano, ¿qué pasa? Estaba en la cámara de las oraciones, debajo del gremio, una habitación de piedra que recordaba un templo. 4 antorchas colocadas en el altar de la habitación subterránea liberaban un brillo rojo. Parado en el centro del sombrío espacio, el dios abrió mucho sus ojos azules. Incluso a través del oculus, Fels percibió la gravedad de una situación que llevó al dios anciano a levantarse de su trono. En circunstancias normales, apenas se movía. Para Urano, el tiempo se detuvo. Hablo con gravedad. ¿Esa cosa ha salido? ¿Cosa? ¿A qué te refieres? ¿De qué estás hablando, Urano? La voz de Fels se elevó en pánico en respuesta al extraño comportamiento del dios. Urano miró con los ojos entrecerrados hacia el mundo subterráneo que se extendía bajo sus pies mientras hablaba en la bola de cristal. El monstruo que diezmó a la familia Astrea hace 5 años. Urano continuó hablando solemnemente al estupefacto Fels. La calamidad ha comenzado de nuevo. Por. Hace 5 años, mi familia, la familia Rudra, luchábamos contra la familia Astrea, ¿ya ves? No sé quién estaba en lo correcto o lo que sea, pero se estaban interponiendo en el camino de nosotros, Evilus, y no podíamos soportarlo. Así que decidimos tenderles una trampa en el calabozo. Bel se quedó boquiabierto en shock mientras las palabras de Jura resonaban a través de la habitación en el 27º piso. Una señal palpitaba en el fondo de su mente. Lo que estaba escuchando ahora estaba relacionado con la historia que Raju le había contado en el 18º piso. Al igual que hoy, recolectamos una gran cantidad de Kanseki. ¿Planeamos atraer a Leon y su familia allí y enterrarlas vivas? Pero esas bastardas persistentes no murieron. De hecho, terminamos a la defensiva. El miedo y la ira se elevaron en los ojos de Jura mientras recordaba ese día. Sin embargo, de repente sus emociones se enfriaron, y una sonrisa inquietante curvó sus labios. Pero entonces, sucedió algo que no esperábamos. El rostro de Raju se distorsionó, y Jura se estremeció. ¿Algo inesperado? Bel preguntó, sudor goteaba por su rostro. El Catman se puso pálido, pero de todos modos, continuó sonriendo. Un monstruo surgió del calabozo, ya ves, por. Cuando se produce un daño excesivo, provoca un instinto de autoprotección. El lamento del calabozo fue tan terrible que mis oraciones no pudieron alcanzarlo. Urano habló con tristeza mientras escuchaba la voz continua del calabozo. Ese día, hace 5 años, la familia Rudra había llevado imprudentemente montones de Kanseki al calabozo, causando enormes explosiones en uno de los pisos. El daño había sido tan extenso que el término laberinto ya no tenía ningún significado. Y entonces el calabozo envió su señal de advertencia. Si simplemente hubieran dañado la estructura del laberinto, no habría pasado nada. El calabozo se habría reparado y regenerado. Tiene un poder tan grande que los niños lo llaman un recurso infinito, pero si el comportamiento destructivo es tan grande, tan excesivo, que la regeneración no puede seguir el ritmo. Sí, el calabozo decide no regenerar sino eliminar la fuente del daño. Era bastante simple en realidad, si se pensaba en el calabozo como una criatura viviente. Cuando un organismo extraño atacaba a un humano internamente, el sistema inmune actuaba para matar al patógeno invasor.
Este era el instinto natural de autodefensa de todas las criaturas vivientes. Lo mismo era cierto para el calabozo. Como decían los aventureros, el calabozo está vivo. Cuando el útero de todos los monstruos era atacado con demasiada fuerza, el laberinto subterráneo viviente activaba sus instintos defensivos y generaba un ser que servía como respuesta inmune. Este ser que mataba organismos extraños, en este caso, aventureros invasores, podía considerarse como el apóstol del calabozo. E incluso ignoraba la voluntad de Urano, cuyo papel era mantener al calabozo bajo control. ¿Estás diciendo que el mismo nivel de daño que ocurrió hace 5 años ha ocurrido una vez más? Preguntó Fels. Ese parece ser el caso. El hecho de que el calabozo lo engendrara hace 5 años era un irregular. Urano no lo había anticipado, lo que significaba que tampoco la familia Astrea ni la familia Rudra era un monstruo verdaderamente desconocido. La familia Loki nunca lo había visto, ni la familia Freya, ni tampoco las dos familias más grandes de la época, las de Zeus y Hera. Es decir, en los 1000 años transcurridos desde que los dioses habían descendido al mundo inferior, el fenómeno se había observado solo una vez. Solo Urano, quien le rezaba al calabozo por piedad, lo había notado. Y solo las víctimas de ese monstruo sin nombre lo habían visto, por. Excepto por mí, todos fueron asesinados. Solo esa mujer de mierda de la familia Astrea y yo sobrevivimos. Mientras Bel escuchaba la historia completa que Raju le había ocultado, todo, excepto el Sok, desapareció de su mente. A su lado, el rostro de Raju estaba lleno de dolor. Durante los últimos 5 años, he estado investigando lo que sucedió. Investigué todos los detalles de lo que lo causó y cómo podría invocar a ese monstruo de nuevo. No le pregunté a ninguno de los remanentes de Evilus, lo hice todo por mí mismo. Bel no podía creer lo que estaba escuchando mientras escuchaba la calorada explicación de Jura. Con su cabeza aún nadando con asombro y sus labios temblando, finalmente habló. ¿Por qué? Porque querías invocar esa cosa otra vez. Así podría entrenarlo, obviamente. Jura respondió bruscamente al instante. A pesar de que me estaba orinando y cagándome esa vez, como domador no pude quitarle los ojos de encima. León, ¿te pareció un monstruo? No para mí. Para mí, era más bella que una diosa. Raju le regresó la mirada a Jura con una mirada indescifrable. Por primera vez, la voz del Catman temblaba. Fetiche de monstruo. La frase llegó a la mente de Bel. Su presencia fue abrumadora, matándolo todo, destruyéndolo todo. Yo lo quería todo para mí, tal vez porque era un domador, sus ojos brillaban como los de un niño y su voz palpitaba con una alegría perversa. En ese momento, a pesar de que el asombro y temor abrumadores habían hecho temblar todo su cuerpo, había ansiado fervientemente poseer al monstruo. Jura, en cierto sentido, había edificado y adoraba a la horrible criatura. En otras palabras, el domador de un solo brazo había sido cautivado por el monstruo cuyo poder abrumador dio lugar a tal tragedia. Raju miró furioso a Jura cuando reveló sus motivaciones más profundas. Idiota. Ese monstruo es diferente. No es así. No es algo que pueda ser domado, no por métodos ordinarios. Pero tengo esto. Jura sacó un collar expansible. Al resonar con el látigo, el ítem mágico creado por Bevilus podría domar incluso a los monstruos de los pisos profundos. Y con eso aquí, no tengo miedo de nada. No puedo ser amenazado. Ni siquiera por ti, León. Jura señaló a Raju con su mano restante, con su odio ardiendo profusamente. Hasta ahora, no ha habido una sola noche en la que no me hayas perseguido en mis sueños. Sí, eran pesadillas. Pero cuando invoque a ese monstruo. Sí. Superaré la pesadilla de ese día. Mientras Bel escuchaba el furioso flujo de palabras, el significado de pesadilla y superación era claro para él. Raju era la encarnación del trauma de Jura, y planeaba usar su trauma personal para humillarla y eliminarla. No había lugar para la simpatía hacia este hombre. De todos modos, Bel pudo ver que también era otro individuo atormentado por el pasado. Es mío. Nunca lo dejaré. Gritó, mirando hacia el techo. 5 años de investigación y búsqueda llevaron a Jura a 2 conclusiones. Primero, sin importar cuánto daño fuera infligido en los pisos superiores, el calabozo no dejaría escapar su lamento, ni siquiera una advertencia. Esto se debía a que la zona cercana a la superficie se veía muy afectada por la voluntad de Urano. Por lo tanto, determinó que el monstruo no podía ser invocado en esa área. Su segunda conclusión tenía que ver con las condiciones necesarias para que apareciera el monstruo sin nombre. El daño a los pisos tenía que ser tan severo, que el calabozo no pudiera mantenerse al día con las reparaciones. Si se infligiera ese nivel de daño, el monstruo se engendraría en el mismo piso. El monstruo no podía ser invocado sin tomar ciertas medidas.
Al comparar la cantidad de Kanseki que usó su familia hace 5 años y los datos sobre el daño al calabozo contra cientos de ubicaciones en mapas, Jura había determinado que aproximadamente el 20% de un piso determinado tenía que ser destruido. En otras palabras, la estructura misma del calabozo tenía que ser dañada. Jura había domado y luego sacrificado a una gran cantidad de monstruos durante sus 5 años de experimentos en destrucción. Basándose en las minuciosas reacciones del calabozo, finalmente había llegado a la conclusión de que el calabozo veía a toda la capital del agua como un solo piso, por. ¿Nadie sabe de este tabú del calabozo? Si hubiéramos emitido algún tipo de regulación, habríamos terminado por revelar que algo estaba allí. Así que no tuvimos más remedio que guardar silencio y reprimir la verdad, dijo Urano. El supuesto era que, en circunstancias normales, nadie podría causar daños a gran escala en los extensos pisos de los pisos intermedios o inferiores. Después de todo, ¿quién arriesgaría su propia vida para hacer tal cosa? La familia Astrea, quienes habían sido testigos del monstruo, había sido aniquilada, y la familia Rudra había sido exterminada hasta el último hombre por tempestad. Rayu era la única que quedaba que sabía la verdad sobre lo que había sucedido, y Urano pensó que ella, habiendo experimentado la tragedia tan directamente, ni siquiera intentaría probar los límites del tabú. En otras palabras, eso nunca debería haber sido engendrado de nuevo. Eso habría sido cierto, si Tempestad no hubiera fallado en matar a Jura. Le revelé todo a los Sinnohs. Sintieron el irregular hace 5 años y estaban aterrorizados por ello. Busqué su ayuda para asegurar que una cosa así nunca volviera a suceder. Pero, en este momento, el YD y los otros Sinnohs están participando en la invasión a Naasas. Fels gimió, los cristales parpadeantes iluminaron el rostro del mago a través del Oculus. Urano asintió con gravedad, sí. No hay manera de responder rápidamente a la situación. ¿Y está sucediendo en los pisos intermedios? No, en los pisos inferiores. Justo a donde se dirigió la expedición, no puede ser. La familia Estia está ahí abajo. Por. Domar a tal monstruo. Un monstruo tan horrible que destruyó a toda la familia de Rayu-san. Y lo llamaste a este piso. Bell no podía organizar toda la información que le habían arrojado tan rápidamente. No sirve de nada. No puedo seguir el ritmo. A medida que el sonido de su propio corazón latía desagradablemente en sus oídos, Bell frenéticamente trató de entender. Así que el monstruo al que Jura llamó aquí intencionalmente al destruir los pisos es el verdadero enemigo de Rayu-san. Esa pesadilla se suponía que nunca debía regresar, pero ahora estaba arrasando a través de este piso, exterminando lo que veía como un virus. En otras palabras, Boris-san, habiendo finalmente descubierto lo que estaba sucediendo, Bell se dirigió hacia la entrada de la habitación y al laberinto más allá, donde aún podía escuchar a los monstruos rugir como si estuvieran en celebración. Los rostros de los aventureros en el grupo de Boris se alzaron en su mente, y estaba a punto de salir corriendo hacia ellos cuando Rayu lo sujetó del brazo. Rayu-san, no. Su delicada mano de elfa era blanca como la nieve. No debes ir. Si intentas luchar contra esa cosa. Por primera vez, Bell vio una mirada de súplica llenando su rostro. Sus ojos azules, normalmente resueltos, vacilaban con desesperación. Era como si estuviera llorando sin lágrimas, como si estuviera mirando a través de él y rogándole a un fantasma del pasado que no siguiera adelante. Bell estaba desgarrado sobre qué hacer. Él no dijo nada. Así es, León. No puedes dejarlo ir, ¿verdad? Tú misma luchaste contra ese monstruo, y sabes incluso mejor que yo lo aterrador que es. Una vez más, Jura se rió, por no mencionar. Bell se quedó sin aliento ante las siguientes palabras del Catman. El hecho es que no deseas matar a más de tus amigos con tus propias manos. El rostro de Rayu pareció agrietarse. Oh sí, eso es lo que hiciste. Cállate. Para salvar tu preciosa vida. Cállate. Sacrificando a tus amigas, finalmente pudiste eliminar al monstruo. Cállate. El Catman se rió. Bell se quedó clavado en el suelo. Rayu echó la cabeza hacia atrás y gritó. Los tres estaban atrapados en el caos de sus emociones enredadas. Justo en ese instante, un rugido retumbó a través del calabozo. Por un momento, después de que el espeluznante estruendo desapareciera, todo el piso quedó en silencio. Bell no podía respirar. Rayu se quedó congelada. Jura se estremeció. Tanto los sentidos cuidadosamente cultivados de los tres aventureros como sus instintos animales más básicos gritaban señales de advertencia. El temblor del horror duró solo un segundo. El suelo tembló al unísono, y cuando el silencio momentáneo se hizo añicos, una oleada de hombres y mujeres irrumpió en la habitación donde estaba Bell. ¡Ah!
El grupo de aventureros llegó con Boris a la cabeza. Era el equipo de caza que tanto él como Raju conocían tan bien. Solo que ahora, su tamaño se había reducido claramente. Los que quedaban estaban salpicados con grandes cantidades de sangre, y no era suya. Bel los miró boquiabierto. Boris. Su grito murió a mitad de la palabra. Un par de ojos ensangrentados flotaban débilmente en la oscuridad más allá de la entrada a la habitación. Garras heladas se apoderaron de su corazón. Ahí está. Un instante después, la sombra desapareció en la oscuridad. Bel escuchó el sonido de un cristal siendo aplastado bajo los pies, y luego un destello de movimiento pasó rozando Boris y su grupo mientras intentaban huir. Continuó sin detenerse, zumbando en una inclinación sobre la cabeza de Bel. Ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar. Para cuando giró la cabeza, faltaba un miembro del grupo de Boris. Dominado por el terror, aún sin entender lo que había sucedido, escaneó la habitación detrás de él. No había nada allí. Estaba por encima de él, como una araña gigante, se aferraba allí agarrando la unión entre la pared y el techo. El desdichado aventurero desaparecido estaba apretado entre sus mandíbulas. La forma iluminada por la luz de los cristales era enorme y delgada, tenía 2 brazos y 2 piernas. Sus largos y delgados brazos estaban extrañamente fuera de proporción con el cuerpo. Las piernas también eran largas y delgadas, pero dobladas hacia atrás en las articulaciones. Curiosamente, la forma huesuda, casi sin carne, estaba cubierta por un caparazón que a primera vista parecía una cota de malla. Brillaba con una extraña luz azul violáceo oscuro. Desde la base de su espalda se extendía una dura cola de 4 metros de largo. Su cabeza irregular era idéntica al cráneo de una bestia, excepto por la luz carmesí que brillaba dentro de las 2 cuencas oculares vacías. El color era más profundo y mucho más malicioso que el de los ojos rojo rubí de Bel. Danjan ni de Aiwu Motomeru no Wamachigateiru de Rouka. Kurosaki Bizarre Translation página 149. Si Bel tuviera que describir la apariencia general del monstruo, lo habría llamado fósil de dinosaurio con armadura. Incluso entre los innumerables monstruos que habitaban el calabozo, era claramente un irregular. Su cuerpo, suspendido boca abajo mientras se aferraba a la pared de cristal con las garras de sus pies y brazos mirando a Bel y a los otros aventureros, medía 3 metros de largo. No había duda de que se trataba de un monstruo de gran tamaño. Su característica más conspicua eran sus garras parecidas a colmillos. Extendiéndose desde los extremos de sus huesudas manos de 6 dedos, las garras desproporcionadamente largas brillaban de un color morado oscuro. Al verlas, Raju se hundió en la desesperación y Jura sonrió temblando. El monstruo que causó tal tragedia hace 5 años había aparecido una vez más ante ambos aventureros, y ahora, por primera vez, Bel también lo estaba viendo. Sus ojos carmesí escudriñaron a los aventureros restantes. ¡Ayuden! Asterisco crunch asterisco. Ante los ojos del aturdido Bel, el monstruo mordió al aventurero que sostenía entre sus dientes, como si hacerlo fuera lo más normal del mundo. Por. Aquí estaba el principal culpable detrás del sufrimiento de la familia Astrea. En ese momento, las personas decían que solo sería cuestión de tiempo antes de que las jóvenes aventureras que formaban a la familia obtuvieran el estatus de primera clase. Pero este único monstruo las había diezmado, borrando su futuro en cuestión de minutos. 2 habían sido LV3. 8 habían sido LV4. Este monstruo sin nombre había eliminado a 10 de estas aventureras de segunda clase. Aunque los registros del gremio no mencionaban al monstruo, Urano le había dado un nombre: Juggernaut. El destructor. Por. La cabeza del aventurero cayó silenciosamente de entre los colmillos del monstruo y se abrió en el suelo. Boris y los demás palidecieron mientras observaban. La mente de Bel se quedó en blanco. El monstruo se movió de nuevo. Sus rodillas se doblaron hacia atrás, se extendieron, y una vez más se desvaneció. Se movió a una velocidad increíble. El viento que arrojó fue tan fuerte que hizo retroceder el cabello de los aventureros. Bel esquivó el destello púrpura justo a tiempo. Un segundo después, alguien gritó: ¡Ya! Un Bestman había sido dividido en varios pedazos. Las garras, moviéndose tan rápido que dejaron atrás un arco de color púrpura oscuro, lo habían asesinado. Lo habían matado de un solo golpe. La masacre continuó sin cesar. El monstruo pulverizó a un par de enanos con su larga cola en forma de mayal 5. Se desplomaron, vomitando sangre. Luego osciló hacia abajo su mano sobre una elfa, aplastándola contra el suelo. Todavía agarrada por su mano, cayó presa de las garras parecidas a colmillos. Sus brazos y piernas cayeron lejos de su cuerpo, ahora no más que un trozo de carne destrozada. Devoró a un humano desde la cabeza hacia abajo.
En un lapso de tiempo tan breve que la mente de Bell no pudo mantenerse al día, se produjo una cadena de 5 muertes. Medio locos de miedo e ira, los 3 aventureros de la vanguardia se lanzaron hacia adelante, balanceando su gran espada, maza y hacha de batalla. Un instante antes de que las armas aterrizaran en su objetivo, el monstruo se agachó ágilmente sobre sus piernas dobladas hacia atrás, aplastando el suelo de cristal debajo de él, y saltó a un lado. Las 3 armas golpearon nada más que aire vacío. El Juggernaut aterrizó junto a un enorme grupo de cristales, enviando una lluvia de escombros. Se lanzó de nuevo hacia adelante, y los torsos de los 3 aventureros volaron en el aire. Un mayal de armas es el arma contundente que proviene de la herramienta campesina que, compuesta de 2 varas asidas, servía para desgranar cereales. La forma color azul violáceo no se detuvo. Saltando desde una columna de cristal a la siguiente, comenzó su loca danza de la muerte. Cada vez que pasaba, sangre fresca brotaba de los aventureros y armaduras destrozadas volaban hacia el techo. Como una araña tejiendo su telaraña, el monstruo rodeaba a Boris y su grupo con intersecciones púrpuras. Atrapadas en esta red, las presas vomitaban sangre, perdían extremidades y caían al suelo una tras otra. La calamidad que Cassandra había previsto en su sueño se había hecho realidad, lo que le permitía al monstruo realizar esta masacre que ni siquiera un jefe de piso podría haber logrado era su capacidad de moverse a una velocidad súper alta. Normalmente, los monstruos de gran tamaño no podían moverse tan rápido. Usando el insano poder de sus piernas, aceleraba como un proyectil desde una esquina de la habitación de 50 metros de ancho hasta la otra, eliminando eficazmente al virus, es decir, los aventureros. Rebotaba en el suelo, el techo y las paredes en una continua serie de saltos, masacrando rápida y cruelmente al gran grupo de aventureros que se habían reunido en esa cámara de la muerte. Ni siquiera tuvieron tiempo para entender lo que estaba sucediendo. Mientras observaba su pesadilla cobrar vida una vez más, la voz de Raju quedó atrapada en su garganta. Incluso Jura, quien fue el creador de todo el horror, descubrió que sus piernas temblaban debajo de él. Bell miraba con incredulidad. Los aventureros se derrumbaban, los valientes guerreros eran despedazados junto con sus escudos. Los cobardes eran atravesados mientras intentaban huir, los vacilantes cantos de los magos se convertían en requiems cuando eran asesinados. El alboroto ni siquiera era una batalla. El espectáculo de tantas muertes en tan breve periodo de tiempo desafiaba los límites de la emoción. Mientras Bell observaba cómo se desarrollaba la despiadada masacre, no sentía terror ni desesperación, en cambio, era como si hubiera sido liberado de todos los sentimientos. De repente, explotó. Con los ojos bien abiertos y con un rugido sin palabras en sus labios, saltó en medio de la masacre. Cranel-san, quizás fue una suerte que Bell no se aventurara en el laberinto y fuera testigo de la muerte de los otros aventureros. Después de todo, solo las muertes dentro de la habitación habían sido suficientes para hacerle perder la calma por completo. Ignorando el grito de Raju, aceleró. Las salvajes garras y colmillos se abalanzaron hacia los aventureros que no mucho antes habían conformado el grupo de Bell, los hermanos Bestman, la poderosa amazona y Boris con su hacha. ¿Crees que te dejaré seguir con esto? Canalizando sus furiosas emociones en un rugido, Bell recogió una gran espada que había sido dejado caer por su dueño original y se lanzó hacia el destello púrpura excesivamente veloz. La espada resonó con un bajo y atenuado asterisco clang asterisco. Fragmentos de color azul violáceo se esparcieron en el suelo. La luz dentro de las cuencas oculares del Juggernaut se centraron en el chico. Había sufrido un golpe directo en el costado, lo que lo forzó a abortar su ataque. Los ojos rojos Ruby de Bell habían rastreado perfectamente los movimientos a alta velocidad de su enorme cuerpo y respondió con un golpe de espada igualmente veloz, que el monstruo había bloqueado con uno de sus antebrazos largos y huesudos. Pies de conejo. Empapados en sangre y sollozando, Boris y sus 3 compañeros gritaron de alegría cuando el Juggernaut se detuvo en seco. Por primera vez, el imparable torrente de violencia se había detenido momentáneamente. La mirada de Bell se encontró con el brillo de las cuencas oculares del monstruo. En esos breves segundos, sintió la insondable profundidad de la habilidad de su enemigo, y se estremeció. Por su parte, el monstruo reconoció a la criatura frente a él como una amenaza, y cambió automáticamente sus prioridades para que él estuviera ahora en la parte superior. Cada uno solo veía al otro. Danjan ni de wo motomeru no wa machigateiru derouka. Kurosaki Bizarre Translation página 154. Comenzó la lucha a muerte entre aventurero y monstruo. El chico siló su gran espada, y el monstruo atacó con su antebrazo izquierdo.
El gimiente metal envió a volar al aire fragmentos del caparazón con forma de armadura del enemigo. Bell se tambaleó a causa de la fuerza bruta del Juggernaut, pero incluso mientras sudaba profusamente al pensar en su abrumadora fuerza, había descubierto un punto de ataque. Sus defensas son débiles. El caparazón de su oponente se había roto con un solo golpe, y una débil fisura había bajado por su delgado brazo. Un instante de batalla fue suficiente para que Bell lo entendiera. Mientras que la fuerza y velocidad del monstruo habían evolucionado mucho más allá de los límites ordinarios, su resistencia frente a los ataques había disminuido. Quien golpeara primero ganaría. Habiendo alcanzado esa conclusión simple y clara con respecto a las condiciones para la victoria, Bell estimuló a su cuerpo a un movimiento aún más enérgico. Usando la energía del pie que plantó en el suelo, torció bruscamente la parte superior de su cuerpo para dar un feroz golpe de giro con la espada. El arco de la bufanda negra alrededor de su cuello reflejó el de la cuchilla plateada. En respuesta, las articulaciones inversas del Juggernaut crujieron, y saltó hacia adelante. El golpe que Bell había lanzado con toda su fuerza golpeó el aire vacío, y por un momento su enemigo desapareció de su visión. Levantó la vista cuando lo escuchó aterrizar sobre él. El Juggernaut estaba suspendido boca abajo desde el techo. Imposible. ¿Realmente podría haber saltado 20 metros hacia arriba en un solo salto? No, de ninguna manera. No hay manera de que algo como eso pudiera existir. Por un lado, era un monstruo insanamente grande lo suficientemente fuerte como para matar a un aventurero de clase alta con un solo golpe, pero por el otro, tenía una velocidad sin igual y agilidad para esquivar fácilmente los ataques de su oponente. Todo lo que él pensó que sabía sobre los monstruos estaba siendo destruido. Sin embargo, el conocimiento y la experiencia que había adquirido hasta ahora le dieron algo en que basarse. Esta cosa es como un jefe de piso que se mueve más rápido que un iguazú. Tienes que estar bromeando. ¿Qué es esto? No puedo ganar. Es imposible. Tengo que salir de aquí. Bell apartó los pensamientos que resonaban dentro de su cabeza, rechazando lo que tanto la lógica como su instinto le decían. No hay manera de que pueda escapar de todos modos. Suprimió el miedo y la inquietud surgiendo dentro de él con una feroz determinación de luchar, apretando los dientes con una voluntad de hierro. El Juggernaut exhaló un aliento caliente, fijó sus brillantes orbes en Bell y se lanzó desde el techo con una poderosa patada. Bell esquivó por un pelo la enorme flecha de destrucción que se precipitó hacia él. Las ondas de choque siguieron rápidas y furiosas. Los aventureros que habían estado clavados en su lugar fueron mandados a volar hacia atrás cuando el suelo se abrió de golpe formando un cráter. Fragmentos de cristal bombardearon a Bell como proyectiles. La gran espada, que él había retirado un momento demasiado tarde, estaba medio destruida. ¡Qué demo! Bell se deslizó por el suelo, arrojó a un lado la gran espada y extendió su mano izquierda. Sin importar lo rápido que fuera el enemigo, Bell pensó que no sería rival para la velocidad de sus rayos de llamas ahora que había obtenido un nuevo aumento de nivel. Usaría su magia de lanzamiento rápido para romper las vulnerables defensas del monstruo. No funcionara. El grito con todas las fuerzas de Ryu llegó justo cuando él abrió su propia boca. Firebolt. Rayos de llamas brotaron de su puño. Sin embargo, un instante antes de que el rayo escarlata explotara en su objetivo, el caparazón azul violáceo que cubría al silencioso Juggernaut pulsó con luz. Al instante siguiente, los rayos de llamas explotaron en el propio cuerpo de Bell. ¡Gah! Se tambaleó hacia atrás, sin comprender lo que había sucedido. Humo salía de su peto. Un poder y un calor tan fuertes que le quitaron el aliento le dijeron que su propia magia había golpeado su pecho. Las chispas bailaban inútilmente ante él. Rebotó. Mientras las llamas que nunca había esperado experimentar quemaban su cuerpo, se quedó mirando al ser parado en la distancia. Incluso ahora, el caparazón con forma de armadura del ominoso monstruo estaba brillando. Luz se ondulaba desde el lugar en su estómago donde él había esperado que el Firebolt hiciera contacto, pero no había el menor rastro de una herida. La aturdida incomprensión en la mente de Bell duró solo un instante, pero el Juggernaut aprovechó ese momento. Aplastando el suelo bajo sus pies, lanzó su cuerpo hacia adelante a toda velocidad. Mientras el monstruo se abalanzaba con su brazo derecho levantado sobre su cabeza, Bell cambió al modo defensivo solo un segundo demasiado tarde. Las largas y brillantes garras cortaron a través del aire. Bell sacó la daga estia de su funda con su mano derecha. El arco púrpura de la daga reflejó el de las garras del monstruo mientras Bell intentaba bloquear el golpe. No. Justo cuando hizo contacto, Bell escuchó a alguien detrás de él susurrar. Era el desesperado susurro de una elfa, como un pájaro que había perdido sus alas. Luego vino un golpe tan poderoso que el mundo entero tembló ante los ojos de Bell. Al momento siguiente, sintió una ligereza en su hombro derecho. Algo daba vueltas en el aire. Era tan vibrante como un pájaro cantor, rociando gotas de líquido que parecían sangre. Estaba cubierto por un guantalete, sujetaba una daga negra. Era el brazo derecho de Bell. Triple I.
Había perdido uno de sus brazos, su brazo derecho, cortado desde el codo. Tomó un segundo para que la realidad lo golpeara. Al instante siguiente, lo que quedaba de su brazo se encendió como si estuviera en llamas. ¡Ah! Un grito estalló de su garganta. Como para reiniciar el flujo de tiempo temporalmente congelado, una fuente de sangre brotó de la carne expuesta de su codo derecho. El dolor era tan intenso que pensó que sus terminaciones nerviosas arderían en llamas. Sus ojos estaban inyectados en sangre hasta su centro mismo. El brazo dibujó un arco en el aire antes de aterrizar, todavía sujetando la daga. En el canal, Cranel-san pudo escuchar a Raju gritando su nombre. Pero no era un grito de tristeza, era una advertencia. La enorme sombra que cubría a Bel se difuminó. Levantó la mirada sorprendido y vio la silueta del monstruo con las garras de su mano izquierda levantadas como una guillotina sobre su cabeza. El miedo que inundó su cuerpo al ver esas garras que le habían arrancado el brazo, con protector y todo, fue suficiente para hacerlo llorar. Sin embargo, levantó su brazo izquierdo cubierto por su guantalete para bloquear el golpe. Su armadura de doble adamantita destelló. Un instante después, el guantalete se encontró con las garras, y fue destruido. Esa armadura se suponía que era inigualable, por lo menos, Bel había creído que lo era. Ciertamente, era la armadura más fuerte que Elf había forjado para él. Pero ahora la armadura de doble adamantita que había resistido incluso los golpes del Minotauro Negro había sido destruida. No pudo rechazar el golpe. Bel tenía la intención de que las garras se deslizaran a lo largo del metal, pero en el momento en que hicieron contacto, la fuerza del golpe aplastó la armadura. Así de poderosas eran las garras de destrucción del Juggernaut. Se extendían siniestramente desde el final de los 6 dedos que lo marcaban como un monstruo. Los dedos en sí mismos eran tan delgados como huesos, pero las puntas eran gruesas, afiladas y curvas. Brillaban como joyas púrpuras, al igual que la daga Estia de Bel. Solo Raju y Jura sabían la verdad, que nunca se debía enfrentar esas garras. Se tenía que luchar de alguna manera sin dejar que tocaran la carne. Solo ellos, paralizados por el regreso de su peor pesadilla, sabían que defenderse contra las garras de destrucción era completamente imposible. Con una forma más parecida a la de colmillos que garras, eran un regalo del calabozo, más fuertes que cualquier armadura y afiladas a puntos más nítidos que cualquier arma. El monstruo avanzó sin piedad hacia él mientras él miraba aturdido el dorso aplastado de su mano izquierda. Levantó sus garras en el aire, luego las osciló hacia abajo. Eso fue suficiente para abrir su armadura. De alguna manera logrando evitar un golpe directo, su cuerpo con un solo brazo se desplomó. Toda la esperanza se drenó de su corazón mientras observaba los fragmentos plateados arremolinándose frente a sus ojos. Sus protectores de hombro, sus protectores de cadera, sus rodilleras y su peto se dividieron en fragmentos y volaron fuera de él. Incluso la funda de pierna en su pierna izquierda fue destrozada, rociando sangre en el aire. Ya sea por el dolor extremo o por el miedo, Bel se dio cuenta de algo a través de la bruma de sangre y lágrimas. La razón por la que las defensas del monstruo eran tan bajas se debía a que no las necesitaba. Tenía una fuerza magnífica, garras que lo destruían todo, y una abrumadora e incomparable capacidad de matar. ¿Por qué necesitaría defenderse contra una presa que podría sacrificar en un solo segundo? Todo el propósito de su especialización en ataques ofensivos era aplastar a sus enemigos. El monstruo ante sus ojos era una catástrofe encarnada. Era un apóstol de la muerte desatado por el calabozo, como una marioneta con sus cuerdas cortadas. Bel estaba realizando una danza torpe. Una sombra negra corroía su corazón, a pesar de que había logrado mantenerse vivo durante tanto tiempo. Prácticamente podía escuchar su corazón siendo aplastado. Era el sonido de una desesperación mucho más profunda y devastadora de lo que había sentido cuando se enfrentó al Minotauro de un solo brazo. Sin piedad, el Juggernaut osciló su cola horizontalmente, esa arma de la muerte que destruía todo, hacia la presa que había tropezado en su postura de batalla. Aterrizó en el cuello de Bel. Un crujido vino de un lugar que nunca debería ser ese sonido. Muerte. Bel escuchó el sonido de su propia vida llegando a su fin. Perdió la conciencia. Por. Lanzado al aire por la cola del monstruo, el cuerpo del chico voló hacia adelante como una flecha. Sangre brotaba de la articulación donde había estado el brazo amputado, rodó una y otra vez por el suelo y finalmente se detuvo donde la tierra se encontraba con el agua. Yacía allí completamente inmóvil. Cranel-san. Quedándose inmóvil, Raju apenas pudo susurrar esas 2 palabras. El tiempo se ralentizó a un goteo. El mundo se volvió plano, la escena ante sus propios ojos, una mentira. Incluso el agua parecía haber dejado de fluir. Los gritos de los otros aventureros y el sonido del latido de su propio corazón se volvieron distantes. Solo la horrible figura del chico que estaba boca arriba donde había aterrizado era fresca y brillante. Bel. El grito de Raju era como la seda siendo rasgada. Arrancando las cadenas del trauma que la habían retenido,
medio se zambulló, medio corrió hacia él. Se arrodilló a su lado, estupefacta. Además del brazo cortado, todo su cuerpo sin armadura estaba cubierto de profundos cortes y magulladuras, indicando huesos rotos. Sangre goteaba de su boca. No había ningún signo de conciencia en los ojos detrás de su flequillo. Aún así, era un milagro que su cabeza estuviera aún sujeta a su cuerpo después de sufrir ese feroz golpe de la cola del monstruo. La palabra muerte cruzó por la mente de Rayu. Temblando y pálida, colocó un dedo en el cuello de Bel. Aún está vivo. Sorprendida, se inclinó hacia él. Apenas podía distinguir el más leve sonido de respiración. La bufanda de Goliat le había permitido a Bel recibir el poderoso golpe en su cuello sin sufrir un solo rasguño. El material formado a partir de la piel del gigante había detenido el golpe mortal y había salvado la vida de su portador. Sin embargo, aunque había repelido el daño directo, no había podido suavizar el impacto. Solo eso había infligido el daño suficiente para que el propio Bel pensara que se estaba muriendo. Probablemente, algunas de las vértebras en su cuello estaban fracturadas. ¿Tengo que parar el sangrado de ese brazo? No, mejor hago algo por su cuello primero. Sudando profusamente, Rayu comenzó a cantar un hechizo. Menor que canto de una hora distante bosque. Canto nostálgico de la vida. Por favor, trae la misericordia de la curación a aquellos que te buscan, mayor que. Había usado todas sus pociones durante la batalla en Naasas y su búsqueda del grupo de Jura. Sentía que el hechizo se extendía para siempre, pero era la única magia curativa que tenía a la mano. No hay al. Una suave luz como el sol moteado de un bosque rodeó la base del cuello de Bel. Era una magia de uso múltiple con el poder de curar heridas superficiales, así como otros tipos de daño, y restaurar la fuerza. Sin embargo, no funcionaba inmediatamente como una poción, el tiempo requerido para la recuperación total era su principal inconveniente. Mientras esperaba que funcionara, Rayu usó sus dientes y un brazo para arrancar un pedazo de su capa y atarlo alrededor del brazo derecho de Bel para detener el sangrado. Maldiciendo su propio fracaso en actuar en el momento crucial, atendió al chico como si estuviera pagando su pecado. Tras acabar con Bel, su primer objetivo, el Juggernaut había vuelto a centrar su atención en los aventureros restantes. La razón por la que se dirigió al grupo de Boris en lugar de Rayu o Jura se debió simplemente a que había más de ellos. La tormenta de masacre se levantó de nuevo. Ayuda. El corazón de Rayu tembló ante las súplicas de ayuda. Quiero ayudarles, pero si dejo a Kranel-san ahora. Rayu no pudo terminar su angustiado pensamiento. En un intervalo demasiado corto incluso para llamar un momento de vacilación, el monstruo había terminado su masacre. Aparte de Boris y algunos otros que habían corrido en la dirección opuesta, todos los aventureros ahora no eran más que horripilantes cadáveres. Entre ellos estaban los hermanos Bestman y la guerrera amazona que él había tratado de salvar. A Rayu ni siquiera se le había dado la oportunidad de tomar una decisión. En el momento en que la luz sanadora se desvaneció, Rayu rugió y corrió hacia el monstruo, quien se apartó de ella. Como un animal demente, se lanzó hacia adelante y clavó su espada de madera en su espalda color azul violáceo. El Juggernaut respondió simplemente. Liberando la energía almacenada en sus rodillas dobladas hacia atrás, saltó momentáneamente fuera de su visión. Luego, aferrándose al lado de una columna de cristal, la miró con sus brillantes ojos carmesí, como diciendo, ¿eres la siguiente? Al instante siguiente, se precipitó hacia ella, esquivó las garras afiladas plantando sus manos en el suelo. Cuando el dobladillo de su larga capa fue destrozado, apartó su pánico y voló como una bestia hacia el monstruo, que acaba de aterrizar de nuevo en el suelo. El Juggernaut bloqueó su ataque con su cola, pero ella apuntó implacablemente hacia su pecho, acercándose al cuerpo que le causaba una poderosa repulsión física. Manteniéndose donde sus largos brazos no podían alcanzarla fácilmente, atacó al monstruo una y otra vez con su espada. Pero el monstruo extraordinariamente ágil saltó de lado a lado y luego hacia atrás, arremetiendo contra ella, y muy pronto Rayu se encontró a la defensiva. Esa era la razón por la que había evitado tan obstinadamente a Bel al principio. Si el Juggernaut era engendrado una vez más, no quería que él se convirtiera en su objetivo. Era una estrategia pasiva totalmente diferente a la Rayu normal. Esa era la profundidad del terror que había sido impreso en su corazón. Así era lo profundamente atormentada que estaba por la calamidad que le había robado todo hace 5 años. La lívida escena se alzó ante sus ojos una vez más, sus compañeras derrumbándose, con sus armas aplastadas, sus amigas estaban siendo despedazadas. Gritaban mientras el monstruo las aplastaba entre sus colmillos. Las viciosas garras habían desgarrado los cuerpos de sus compañeras. Las escenas se grabaron en su cerebro,
agitando su terror y aplastando su voluntad de luchar. Y entonces gritó para engañar a su miedo, para borrar el pasado y para estimular su cuerpo a la acción. Cuando ese grito, ese derramamiento de rabiosa emoción, se extinguiera, Raju ya no podría luchar. Su corazón colapsaría ante este ser abrumador, y se abrazaría a sí misma y sollozaría como una niña indefensa. Debido a que sabía eso, osciló velozmente su espada de madera y dejó escapar su grito de batalla. El Juggernaut respondió con una breve respiración corta, casi como un suspiro, y un golpe feroz de las garras en una de sus manos. Eso fue suficiente para mandar a volar la espada de Raju. Alflumina, su arma de segunda clase hecha a partir de la rama de un árbol sagrado, se rompió en pedazos. Sufriendo el mismo destino que la armadura de Bel, se despidió de ella. La despiadada fuerza que había destruido su arma generó un impacto que fracturó los dedos que sujetaban la empuñadura de la espada. Raju fue mandada a volar a través del aire y aterrizó con un estruendo en el piso de cristal, boca arriba. El aliento fue expulsado de sus pulmones en una sola ráfaga. Vamos. ¿Ahora? ¿Ahora es su oportunidad? Acaben a ese bastardo. Lejos de ella, Boris dejó escapar un grito de batalla. Los aventureros que quedaban sabían que escapar no tenía remedio. Aprovechando que Raju ganaba tiempo, comenzaron a cantar, en otras palabras, a lanzar un bombardeo simultáneo. Boris también participó, empuñando su espada mágica, incluso mientras el terror lo abrumaba. No, deténganse, las palabras de Raju no los alcanzaron. Ella apenas podía respirar. A medida que su inútil grito se desvanecía, el caparazón azul violáceo que cubría el enorme cuerpo del Juggernaut brilló, justo como una repetición de lo que sucedió cuando él trató de usar su Firebolt en el monstruo. El ataque mágico rebotó hacia su origen. Solo que esta vez, no fue un solo Firebolt, sino un bombardeo concurrente, mucho más poderoso. Los golpeó de frente. El caparazón protector del Juggernaut tenía el poder de la reflexión mágica. Era el único escudo de este monstruo que había cambiado la defensa por el poder de aniquilación. Incluso si un aventurero lanzara magia buscadora de objetivos, que normalmente era un método infalible para alcanzar un objetivo, no golpearía al Juggernaut. Por lo tanto, los aventureros habían perdido la magia con la que habían contado como su carta de triunfo. Cualquiera perdería la esperanza ante estas circunstancias desesperadas, tal como lo había hecho la familia Astrea 5 años antes. Afortunadamente, Boris estaba en la parte posterior del grupo y evitó un golpe directo. Miró aturdido a sus compañeros carbonizados. El parche en su ojo había sido arrancado y la cuenca vacía de su ojo izquierdo estaba expuesta, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. El monstruo se precipitaba hacia él, con sus propias cuencas oculares brillando. «Detente». Boris sollozó, empujando ambas manos frente a él, incapaz de pararse. Se orinó en sus pantalones. Incluso para un aventurero de segunda clase como Boris, este monstruo era demasiado para enfrentarlo. Las garras descendieron hacia él, trípale, dibujando un vívido arco, se movieron desde la parte superior de su cabeza hacia abajo. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar en su vida. Pero su cerebro registró el sonido de su propio cuerpo dividiéndose en dos mitades. Escuchó el sonido de su cabeza siendo aplastada, su carne desgarrada y sus huesos pulverizados. Se acabó en un instante. Boris estaba muerto. Levántate. La niebla de la alucinación se despejó. Cuando Boris se recuperó de la visión que había producido su cerebro petrificado, se encontró vivo, con un elfa luchando en su lugar. Antes de que las garras que lo destruían todo lo alcanzaran, la elfa había interceptado el golpe con uno de los suyos, golpeando al antebrazo del monstruo. Ahora estaba luchando desesperadamente con dos espadas cortas. En ese mismo momento, la elfa estaba protegiendo a Boris. «Huye, rápido, Tetú». Las palabras de Boris se desvanecieron mientras miraba el perfil de la aventurera elfa, a quien se le habían caído la capucha y la máscara. Era la misma valiente elfa que había visto antes en el 18º piso. La hermosa elfa que había luchado sin ayuda contra el aterrador gigante negro. Justo en ese momento, el monstruo osciló sus garras con una velocidad feroz. Raju se inclinó hacia atrás, apenas evitando un golpe directo, pero aún así las garras la rozaron, rasgando su hombro. Un chorro de sangre brotó del delgado cuerpo de la elfa. Mientras el tibio líquido salpicaba el rostro de Boris, Raju apretó los dientes y resistió la tentación de su cuerpo de desplomarse en el suelo. «Apresúrate». Boris huyó, con sus pies golpeando ruidosamente el suelo, tropezando repetidamente sobre sí mismo. No estaba haciendo ningún progreso en absoluto. Para protegerlo, Raju, con el rostro cubierto por un sangriento maquillaje de sangre,
se llevó la peor parte del ataque del Juggernaut. Pac. Su larga cola golpeó sus piernas. Aunque carecía de la amenaza de las garras, la dura extremidad cubierta por su caparazón negro y azul violáceo no era diferente de un garrote. La pierna derecha de Raju, cubierta por su larga bota, se rompió como una ramita bajo el golpe. Su espinilla dejó escapar un sonido seco mientras ella volaba a través del aire. Raju sujetó su pierna torcida en un ángulo extraño con una mano mientras gritaba en una agonía sin palabras. Sentía que se desmayaría por el increíble dolor. Pero sabía que no podía. Asterisco Stamp, asterisco. El horrible sonido del inmenso cuerpo del monstruo avanzando hacia ella resonó a través de la habitación. No. Cuando un fragmento de cristal perforó su mejilla izquierda, levantó su tembloroso rostro. Aparte de su cuerpo retorciéndose, no había otra señal de vida en la extensa habitación. Incluso Jura se había ido. ¿Se había escapado? Ya no podía entender en absoluto lo que estaba pasando. La destrucción avanzaba. La desesperación se apoderó de ella en forma del Juggernaut. Estaba cubierta de heridas de la cabeza a los pies. Cuando aterrizó ante sus ojos, se dio cuenta de que no le quedaba otra manera de defenderse contra él. No pude detener los planes de Jura, y ahora aquí estoy, con mi vergonzoso fracaso expuesto. Se sentía humillada. Quería gritar y llorar. Quería colocarse una maldición mortal sobre sí misma porque una vez más había cometido un error que guió a la calamidad. Todavía no le había explicado nada a Sil y sus compañeras de trabajo. No había hecho nada para pagarles por darle un hogar. Tenía que sobrevivir, aunque solo fuera para explicarse a ellas. Pero, si muero aquí, podré estar con Alice y las demás. Por fin, podría estar al lado de sus compañeras una vez más. Por fin, podría disculparse con ellas. Por fin, podría dejar que la castigaran. Finalmente, este pecado de matarla será. Por fin, estaría libre de la culpa que había escondido en lo más profundo de su corazón. Para Raju, eso sería una especie de salvación. Sería una especie de ceremonia en la que enterría a su yo cuyo deshonor había sido expuesto. Una sonrisa de resignación curvó sus labios. Una lágrima cayó de uno de sus ojos azul cielo. La escala en su corazón se inclinó del apego a la vida hacia la paz de la muerte. En ese momento, algo llamó la atención de Raju. Por. Los chillidos sonaban, las canciones de muerte de los aventureros. Los gritos resonaban, la voluntad de la elfa que luchó y sufrió, pero se negó a sucumbir al miedo. El dedo de Bel se crispó ante los sonidos del campo de batalla. Un temblor levemente más fuerte que el de otros, hizo una grieta en el suelo de cristal, lo rompió y envió el cuerpo de Bel deslizándose desde el borde entre el agua y la tierra hacia el agua. Debajo de la superficie, los sonidos estaban embotados. Una niebla carmesí se extendía desde su brazo amputado. Se hundió hacia las frías profundidades del canal. Bel. Una voz llorosa lo alcanzó mientras se deslizaba lentamente hacia abajo, con cabello color tacuiza remolinándose. La sirena extendió su mano hacia el lastimoso y herido chico. Ella estaba abrazando su brazo derecho, todavía sujetando la daga, contra su pecho. Hundió sus dientes en su propia muñeca. Cuando presionó el brazo contra la superficie de la que había sido cortado, absorbió su sangre vital. Burbujas curativas flotaban alrededor del cuerpo de él mientras recuperaba su extremidad perdida. Bel. Las lágrimas de la sirena eran infinitas. Colocando una mano en la mejilla del chico cuyos ojos permanecían cerrados, tomó su daga y se cortó una y otra vez. Apretó el cuerpo hundiéndose contra el suyo. Su sangre corrió en las heridas de Bel, fundiéndose con él. Rodeado por una neblina de color carmesí producida por su sangre entremezclada, su cuerpo maltratado comenzó a recuperarse. Vive. La chica monstruo susurraba una y otra vez. Abre los ojos. Murmuró en su oído. Le respondió. Apretó los puños, abrió los ojos y escupió incontables burbujas. La daga negra brillaba con vida renovada. Miró fijamente a los ojos bañados en lágrimas de la sirena, tan cerca del que sus frentes se tocaban. Gracias. Lo siento, tengo que ir. El chico que pronunció esas palabras, el chico a quien María amaba, no era un príncipe en un barco naufragado. Era un aventurero. Por el bien de su compañera que todavía estaba luchando, tenía que revivir su corazón desesperado. Tenía que encender las llamas de la recuperación. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Mari extendió una mano para detenerlo y luego la retiró. El chico era terco. Era un aventurero. Mari haría lo mismo para salvar a la familia que amaba. Así que en lugar de contenerlo, lo abrazó una vez más. Luego, tranquilamente, lo dejó ir. Liberado de los brazos de la sirena, Bel dio una patada y se levantó hacia arriba. Prométeme. Mari lloró mientras veía a la figura alejarse más y más lejos de ella. Extendiendo su mano hacia él, envió su deseo al mundo del agua. Prométeme que no perderás.
Bell extendió un puño y rompió la superficie del agua donde se filtraba la luz. Por. Raju lo vio todo. Vio las gotas de agua volando, la figura estallando poderosamente a través de la superficie del agua, y el pie pisando firmemente el suelo de cristal. Vio al chico parado en tierra. Vio la luz de la determinación en sus ojos rojos rubí. Gracias, Mari. Sangre de sirena. Se decía que el misterioso botín tenía el poder de curar heridas. Y en verdad, Bell se había recuperado completamente. Humo brotaba de las heridas que habían sido bañadas en la sangre de su autosacrificio. Para los ojos de Raju, la escena parecía un faro para un contraataque. Danjan ni de Aiwu Motomeru no wa Machigateiru Derouka. Kurosaki Bizarre Translation página 171. Con su brazo derecho restaurado, Bell endureció su voluntad y apretó su agarre sobre la daga negra. Detrás del Juggernaut, que se había quedado inmóvil delante de Raju, quien lo miraba con asombro, y junto a Mari, quien asomó su rostro a través del agua, Bell se precipitó furiosamente. Corrió hacia el Juggernaut, con su cuerpo, solo unos momentos antes al borde de la muerte, transformándose ahora en un proyectil. El monstruo se giró violentamente mientras Raju observaba. Había determinado que este vengador, a quien había destruido más allá de toda recuperación, pero que ahora regresaba vivo al campo de batalla, no era una simple presa, sino su principal enemigo, digno de una completa aniquilación. A medida que el chico se precipitaba hacia él con una velocidad aterradora, el monstruo osciló velozmente sus poderosas garras, como si dijera, esta vez, serás aplastado. Ante este golpe mortal que se acercaba a la velocidad del rayo, Bell eligió no escapar, sino avanzar directamente. Se arrancó la bufanda del cuello, la envolvió alrededor de su brazo izquierdo y lo lanzó hacia adelante. El asombro parpadeó en los brillantes orbes del Juggernaut. La bufanda negra que Bell había envuelto alrededor de su brazo en lugar del guantelete destruido arrojó una lluvia de chispas mientras las garras del monstruo se deslizaban sobre él. El arma devastadora otorgada al monstruo por el calabozo había sido desviada por la armadura defensiva definitiva nacida de ese mismo calabozo. Como para devolverle el favor al monstruo, Bell aprovechó su breve momento de vacilación para atacar. Con una brusquedad y velocidad que no dejaban espacio para escapar, la daga Estiar brilló en una puñalada hacia el pecho del monstruo. Entonces fue el turno de Bell de asombrarse. Había apuñalado el pecho de su enemigo. Sin embargo, la respuesta no sugería que había aplastado su núcleo. En otras palabras, no tiene piedra mágica. Estremeciéndose ante las amenazadoras presencias del otro, el chico y el monstruo se deslizaron limpiamente uno más allá del otro. Al instante, ambos giraron sobre sus talones. Sus miradas chocaron. Sus respectivos golpes se encontraron con el aire vacío. Fue ahí cuando realmente comenzó la batalla de vida o muerte. Cuando el Juggernaut rugió mortalmente, Bell dejó escapar un grito lleno de espíritu de lucha y se lanzó frontalmente hacia el monstruo, con la bufanda de Goliat y la daga Estiar listos. El monstruo se alejó rápidamente con una serie de saltos alimentados por la energía almacenada en sus rodillas de articulación inversa. Seré sacrificado antes de que pueda parpadear si permito que use esas piernas para su ventaja. En su lugar, Bell eligió luchar en una batalla a corta distancia, vertiendo cada gota de su fuerza en el golpe inicial con la esperanza de obtener una ventaja sobre su oponente, convirtió su cuerpo en una flecha de luz color blanco puro. El monstruo cargó hacia adelante incluso cuando el ataque de puñalada de su enemigo cortaba la superficie de su cuello y hombro. Sangre, carne y piel volaron. Mientras Raju miraba atónita, y Mari se tapaba la boca con ambas manos, Bell lanzó un ataque especial impulsado por su sangre fluyendo. ¡Ah! La daga negra estaba dirigida a la articulación de la rodilla derecha del monstruo. Con velocidad inhumana, la cuchilla cortó en su objetivo. La pierna derecha del Juggernaut cayó ligeramente con un fuerte asterisco zampa asterisco. Aunque su postura de batalla y su capacidad para continuar luchando no se habían visto afectadas en lo más mínimo, ya no podía volar a la velocidad del rayo como un huracán. El único golpe de Bell había aterrizado perfectamente en la fuente de esos poderosos saltos, las rodillas de articulación inversa del monstruo. Miró fijamente a Bell, quien ya había sufrido graves daños en sus enfrentamientos. Aunque la mitad izquierda de su cuerpo estaba empapada en sangre, los ojos del aventurero enviaban un mensaje claro: acabamos de empezar. Adelante. Bell levantó sus dagas, con sus ojos rojos rubí destellando. ¡Oh! Los ojos carmesí del monstruo ardían. Por primera vez, rugió de rabia. Se lanzó hacia adelante, con la explosión de fragmentos de cristal del suelo arremolinándose ocultando la forma de su oponente. Justo como Bell había anticipado, comenzó la lucha a corta distancia. Cranel-san, Raju gritó mientras se acomodaba en una posición sentada, con su pierna rota debajo de ella, y vio cómo se desarrollaba su temeraria aventura. Raju conocía el terror del Juggernaut mejor que nadie. Lo que Bell estaba haciendo pudo haber sido su única opción,
pero aún así era una locura ubicarse dentro del rango de matanza del monstruo. Momento a momento, podía ver su cuerpo siendo golpeado y herido. Sangre y trozos de carne volaron cuando su camisa, despojada de su armadura protectora, fue destrozada. Con cada segundo que pasaba, lo estaban cortando. Mari observaba en silencio completamente pálida, pero las garras de destrucción no perforaban el cuerpo de Bell. Usando la bufanda envuelta alrededor de su brazo izquierdo exactamente como un guantelete, desviaba las garras del Juggernaut deslizándolas sobre su superficie dura. Una y otra vez, el monstruo oscilaba su arma más mortal, como si dijera, deja de jugar conmigo. Pero la bufanda no se rompía. El número de rasguños en su superficie aumentaba, pero la piel de Goliat, el escudo que Cassandra había solicitado y Belf había hecho para él, no se rompió. Y mientras no se rompiera, Bell podría seguir luchando. Mientras tuviera el escudo que sus amigos habían hecho para él, podría enfrentar a la más fuerte y terrible calamidad. Si podía resistir los golpes mortales que ningún aventurero debía soportar, entonces podría obtener la más mínima posibilidad de victoria y, por lo tanto, podría vencer su propia desesperación. Asterisco Screech. Asterisco. La daga Estia dejó escapar su propio grito de batalla mientras desviaba el curso de las garras. Una fuente de chispas bailaba en el aire mientras la cuchilla gritaba. Aún así, la daga Estia no se desmoronó. Continuó chocando con el arma del monstruo. El Juggernaut estaba loco de rabia destructiva. Bell, también, estaba luchando en una batalla desesperada armado con la más fuerte de todas las cuchillas y escudo. Es como lo sospechaba. Mientras brotaba sangre fresca de sus heridas, Bell miró a su oponente con los ojos entrecerrados. Es más rápido que yo. No solo era más fuerte sino también más rápido. Comparado con el Juggernaut, todo sobre Bell era inferior. En el pasado, sin importar cuánto más alto había sido el nivel de su oponente, Bell siempre había tenido ventaja en términos de velocidad y agilidad. Ahora incluso esa ventaja se había ido. Sin embargo, no se rindió ante este análisis sin esperanza. En cambio, su corazón gritó sin cesar. ¿Cómo podría resistir a este monstruo que lo superaba en todos los sentidos? Por supuesto, era obvio. Usando la habilidad y tácticas que había cultivado hasta ahora, esta era la verdadera arma y escudo que se le había dado como aventurero, esa determinación ardiendo en su pecho. Los aventureros tomaban el juicio llamado desesperación y lo transformaban en un gran logro. ¿Su poder y potencial son increíbles para su tamaño? Si le hubieran pedido que comparara al Goliat negro y al Juggernaut, Bell honestamente no habría podido decir cuál era superior. Compararlos no tenía sentido. Trabajaban de maneras completamente diferentes. El Goliat tenía una habilidad extraordinaria para suprimir ejércitos, mientras que el Juggernaut era un asesino que sobresalía en infligir daño mortal a los aventureros individuales. En términos de eliminar al enemigo con una sola arma, las garras de destrucción probablemente superaban al martillo y aullido del Goliat. Por otro lado, en términos de capacidad para soportar ataques, el Juggernaut no podía compararse con el jefe de piso. Este monstruo era más capaz de ejercer todo su potencial, su altamente desarrollada fuerza, velocidad y capacidad para matar, no en una habitación abierta, sino en los pasillos y otros espacios cerrados del calabozo. Eso lo convertía en el apóstol de la muerte ideal, diseñado únicamente para eliminar los virus que dañaban al calabozo. ¿Es incluso más rápido que mi mayor rival? Ahí estaba la feroz e inmensa velocidad de sus ataques y las vibrantes ondas de choque que hacían que sus pies y manos se adormecieran. En un rincón de la mente ardiente de Bell, fragmentos de lógica comparaban al monstruo que enfrentaba ahora con el Minotauro negro. En términos de poder destructivo, el Juggernaut era superior debido a sus garras. Pero quizás Asterios era el vencedor cuando se trataba de fuerza física. Esa vez, el inmenso toro había estado al borde de la muerte. Su verdadera fuerza probablemente era mucho mayor. Bell cortó los pensamientos irrelevantes que pasaron brevemente por su mente. En esta batalla desesperada, cualquier distracción innecesaria podría llevar directamente a la muerte. El error más pequeño por parte de cualquiera de los combatientes podría costarles la cabeza. Incluso cuando la tormenta de cuchilladas de Bell hería su cuerpo, el Juggernaut no mostraba signos de disminuir su propio ataque. Todo su cuerpo estaba gritando. Sus extremidades y torso sobrecalentados se sentían como si estuvieran a punto de estallar. Su brazo izquierdo bien podría estar gritando sus gritos de muerte. Dentro de la bufanda de Goliat, su brazo había sido pulverizado por la fuerza de los repetidos ataques de garras que había desviado. Dolor era la única sensación que le quedaba. La sangre chapoteaba ruidosamente dentro de la envoltura. Sin embargo, Bell sabía que en el momento en que dejara de desviar las garras, estaría acabado. Su hombro y cuello ardían donde la carne había sido arrancada. Sus heridas, una vez curadas, se abrieron de nuevo, brotando sangre.
Aún así, la luz brillaba en sus ojos, y avanzó. Si caía ahora, estaba seguro de que el Juggernaut mataría a Lily y al resto de su equipo. Todo aventurero en la capital del agua sería exterminado. No podía dejar que sucediera. Tenía que defenderlos hasta la muerte. En otras palabras, vas a caer. Incluso si este monstruo hubiera sido llamado por Bebilus y Bell nunca hubiera querido luchar contra él, no podría dejar que algo tan destructivo hiciera lo que quisiera. No dejaría que matara a más personas. No dejaría que la muerte continuara. Bell se puso la máscara del hipócrita. Por el bien de las personas que quería proteger, mataría al ser que estaba frente a él. El ataque de su enemigo comenzó. Fragmentos de cristal volaron. Bell se vio obligado a tomar una postura defensiva. Golpe de garras, esquivado, ataque de colmillos, interceptado. Un contraataque de Bell, bloqueado por el enemigo. Demasiado superficial. Aún no. Otro golpe. Pedazos del caparazón del enemigo cayeron. Acabaré contigo. Bell Cranel todavía puede luchar. Sí. Sigue. Protégela. ¿Por qué viniste a este piso en primer lugar? En un momento que duró una eternidad, Bell aceleró literalmente a costa de deshacerse de su propia vida. Más rápido, más rápido, más rápido. Estaba decidido a poner fin a su pesadilla. ¡Ah! Bell rugió, con sangre brotando de todo su cuerpo. Cortó hacia el huracán de la muerte, con una sola pieza de tela, su única protección, envuelta alrededor de un brazo. Se enfrentó de frente al monstruo que para Raju simbolizaba pura desesperación. Entendió solo un fragmento del sufrimiento que ya había soportado. Pero fue suficiente para incendiar a su propio corazón, que alguna vez se llenó de desesperación. Dejó escapar un largo rugido, porque ese sonido era la llama de su espíritu que quemaría la tragedia y la calamidad. Cranel-san, incluso la bastante insensible Raju sabía por quién estaba gritando. Calidez se expandió en las profundidades de su pecho. Eres mucho. Su última palabra susurrada, más fuerte, desapareció en el estruendo del campo de batalla. Se sentía lamentable allí tendida sin hacer nada. Pero aún así esa sensación ardía en su corazón. Por primera vez, comprendió por qué a Bell le gustaban tanto esas historias de héroes. Por primera vez, la elfa vio cómo se veían los nobles héroes cuando desafiaban la desesperación misma. El Juggernaut estaba desconcertado por esta sensación totalmente nueva que estaba experimentando. La llama blanca que se había extinguido nuevamente rugía la vida, había sido cortada pero ahora estaba cargando hacia adelante, había sido derribada, pero se levantaba una vez más en desafío. El monstruo recién nacido no podía comprender el hecho de que el espíritu de su enemigo estaba dominando al suyo. Finalmente, ya sea porque había reconocido la interminable serie de ataques de cuchilladas como una amenaza o porque había sido abrumado por la determinación del chico, el monstruo se retiró por primera vez. Se había doblado primero en el enfrentamiento de resistencia de vida o muerte, quizás había sido por instinto, o quizás era el resultado inevitable. En cualquier caso, no vio la necesidad de arriesgar su propia vida por una pequeña presa que casi había muerto una vez y ya estaba medio muerta otra vez. Y así, el monstruo se retiró de la batalla a corta distancia a la que había sido atraído. Era, sin duda, un movimiento ventajoso. Pero él vio una oportunidad para la victoria. Se está retirando. Aunque estaba delirante y cubierto de sangre, sintió que su hambre de batalla ardía con una nueva ferocidad. Dejó que su mente siguiera el camino de ese deseo. Su mayor rival no se había retirado. La persona que admiraba siempre lucharía hasta el final. El monstruo ante él no era ni un guerrero ni un aventurero. Bell sonrió. Había traído al Juggernaut a un combate cercano para arrancar este momento de ello. Aunque era más rápido que Bell, había sido forzado a ponerse a la defensiva por primera vez para hacerlo retirarse. Empujó su mano izquierda envuelta en una tela hacia su enemigo inclinándose hacia atrás. Firebolt. 17 disparos sucesivos. Concentró su mente en esos 17 disparos, cargando hasta la última gota de poder mágico que tenía en el veloz ataque consecutivo. Todo el poder de fuego instantáneo y total estalló ante los ojos del monstruo sorprendido. Por supuesto, el Juggernaut pulsó su caparazón para ejercer su poder de reflexión mágica. La magia de Bell fue reflejada sin piedad por el escudo invencible. Sí, cayó. Dejando escapar un grito de victoria, Bell se lanzó hacia el torbellino de rayos de llamas que se lanzaron hacia él. Raju no podía creer lo que veía. Mari gritó, e incluso el monstruo miró en shock. El aluvión de 17 Firebolts aceleró hacia él. Un instante después, su cuerpo fue engullido por una luz de color rojo oscuro. A pesar de que su propio fuego chamuscó su carne y perforó su costado, Bell aceleró, gritando victoriosamente. Un solo disparo. Un único y cuidadosamente dirigido Firebolt explotó en su daga negra. Estaba cargando su arma.
El Juggernaut lo vio que en lugar de dispersarse como debería haberlo hecho cuando golpeó la daga, el Firebolt fue presionado en su lugar con una luz blanca y se enfocó en ella. Una carga dual. Bell había anticipado que su Firebolt sería reflejado y lo usó para preparar su golpe mortal. El masivo bombardeo de fuego proporcionó una cubierta. En el momento en que los furiosos rayos de llamas ocultaron su cuerpo de la vista del enemigo, se acercó a su enorme cuerpo. El Juggernaut, congelado por un instante, lo entendió todo. Había sido engañado para usar su reflexión mágica, por un aluvión de poder de fuego lo suficientemente fuerte como para infligir lesiones mortales incluso en un monstruo. Había sido atacado con el objetivo de provocar ese pequeño momento de inmovilidad causado por el uso de su caparazón armadura. El tiempo se congeló para el Juggernaut mientras miraba a la furiosa daga Hestia envuelta en una armadura de llamas. Sabía que estaba en una mala situación. Las cosas se movían rápido. Aún así, tenía tiempo. Si reuniera toda su fuerza, podría interceptar el ataque, defenderse y escapar. Pero una especie de duda estaba interfiriendo con los instintos del monstruo. ¿Eso era magia, o era un ataque de corte? ¿Debería desviarlo con la armadura invencible o destruirlo con las garras mortales? El apóstol de la muerte estaba confundido. Eligió escapar. Usando su única pierna de articulación inversa restante, saltó hacia adelante, no perfectamente, pero de manera adecuada. En conclusión, el monstruo de la calamidad perdió su enfrentamiento contra el aventurero. El instante que dedicó a decidir qué hacer fue, para el Juggernaut, una apertura muy lamentable que nunca debería haberle mostrado al conejo que era tan rápido como un rayo. ¿Ah? Bell repentinamente desenredó la bufanda que rodeaba su brazo izquierdo y la lanzó hacia adelante. A diferencia del Firebolt, este era un ataque indirecto de rango medio. La tira de tela negra se onduló a través del aire como un látigo, aterrizando en la larga cola del monstruo. Hubo un tremendo impacto cuando la bufanda se desplegó en toda su longitud y Bell plantó ambos pies en el suelo de cristal. El Juggernaut se congeló de forma poco natural en el aire. Entonces la inercia lo llevó hacia la mano izquierda de Bell, que aún se aferraba a la bufanda. Se escuchó el sonido de un músculo desgarrado y el chasquido de un hueso del brazo saliéndose de su lugar. Los ojos de Bell se hincharon. Aún así, reunió las fuerzas que le quedaban y jaló su brazo izquierdo hacia su cuerpo. El Juggernaut, con su cola enredada en la bufanda, fue arrastrado hacia él. Cuando su enorme cuerpo aterrizó a los pies de Bell, se estremeció. El monstruo se dio cuenta de la naturaleza de la emoción que había estado sintiendo durante los últimos minutos. Ese era el terror que experimentaba su presa. Como para sacudirse la sensación, pulsó su caparazón con una luz azul violáceo. Frente a la daga en llamas en la mano derecha de su enemigo, blandió su propia arma, sus garras que lo destruían todo, las garras que no podían ser resistidas por nada. Un momento antes, se había preguntado si la daga lanzaría magia o un ataque de corte ordinario. La respuesta era, ninguna. El golpe mortal que mantenía en espera no permitiría la reflexión ni la defensa. Era una llama sagrada que convertía todo en cenizas. Bell había cargado durante 9 segundos. Mientras el Juggernaut se alzaba sobre él con sus garras al descubierto, Bell desató su ataque. Argo Vesta. Una explosión de luz. Las atronadoras llamas se tragaron las enormes garras parecidas a colmillos. Una llamarada extinguió la destellante luz azul violácea. Danjan ni de Aiwu Motomeru no Wamachigateiru Derouka. Kurosaki Bizarre Translation página 182. Las garras de destrucción se hicieron añicos. Fragmentos negros y morados volaron por todas partes. Bell había sido arrojado hacia atrás, pero mantuvo su brazo derecho extendido. Esta vez, fue el brazo derecho del Juggernaut el que fue destruido. El monstruo se lamentó. Su brazo derecho se había desvanecido, con garras y todo, en el rugido y destello de la llama sagrada. El impacto reverberó a través de su hombro y en la mitad derecha de su imponente cuerpo. Su velocidad y agresión habían sido desarrolladas extraordinariamente, pero por consiguiente su resistencia y defensa eran bajas. Fisuras corrieron por su costado y espalda, y trozos de caparazón cayeron al suelo. Mientras su forma de fósil se desmoronaba, el Juggernaut se estrelló contra el suelo de cristal. Con su brazo derecho arrancado y su cola finalmente siendo liberada de las ataduras de la bufanda, rodó y raspó el suelo, deteniéndose finalmente en el centro de la habitación. Por primera vez en su vida, el Juggernaut rugió de dolor. La carga no fue suficiente. Bell escudriñó al monstruo que se retorcía y chillaba.
Aunque era inevitable debido a la poca cantidad de tiempo que había tenido, el golpe no había sido mortal, pero podía hacer algo al respecto. Podía enterrar una cuchilla plateada en el horrible monstruo. ¡Ah! Una terrible sacudida de dolor se disparó a través del brazo izquierdo de Bell. Su tremendo esfuerzo para lograr disparar la magia de lanzamiento rápido al usar la carga dual había drenado su mente y la fuerza de su cuerpo. Le temblaban las piernas. Sentía como si su brazo derecho estuviera a punto de ser arrancado de sus hombros. No podía sentir su brazo izquierdo, pero tenía que luchar. Tenía que reunir sus últimas gotas de fuerza. Tenía que detener a ese monstruo y su torbellino de calamidades. Mientras la vorágine de dolor forzaba a salir una lágrima de uno de sus ojos, Bell sujetó la daga bestia y se giró hacia el Juggernaut, todavía tendido en el suelo. Cranel-san, Raju, quien había estado mirando aturdida mientras se desarrollaba la escena, se estremeció y dejó escapar un grito. Bell también se dio cuenta, pero ya era demasiado tarde. Una sombra de un solo brazo saltó desde detrás de una columna de cristal y cayó sobre el Juggernaut. ¡Ja ja 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 ja! Lo hice. Era Jura. El domador había estado escondido y esperando que este momento sucediera para aparecer. El collar mágico, que aún rodeaba el delgado y huesudo cuello del monstruo, pulsó con una extraña luz carmesí. No esperaba que lo pusieras de rodillas de esa manera, Jura. Pero con esto, es mío. Temblando de alegría, el Catman le sonrió a los estupefactos Bell y Raju. Ese era el momento tan preciado que había estado esperando. Burlándose, sacó su látigo carmesí y lo azotó con fuerza contra el suelo. De pie, monstruo mío. Mata a León y a ese mocoso. El collar pulsó con una luz brillante en respuesta al látigo. Mientras el ítem mágico destellaba violentamente, el cuerpo medio destruido del Juggernaut se convulsionó una y otra vez, hasta que finalmente, lentamente, se levantó. La luz carmesí en las profundidades de sus cuencas oculares penetró a Bell y Raju. Bell hizo una mueca, incapaz de ocultar su miedo ante un monstruo cuyos ojos, como si no sintiera todas las heridas que había sufrido, estaban llenos de pura sed de sangre. Ja 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 ja. Sí, mátalos. Mátalos a ambos. Con esas garras tuyas. Al instante siguiente, el monstruo agitó los restos de su cola, como si estuviera irritado. Volaron trozos de carne. El cuerpo del Catman se dividió en dos. Al final, Jura nunca supo lo que había pasado. La mitad superior de su cuerpo voló por el aire y aterrizó con un chapoteo en el canal que fluía a través de la habitación. Como si se diera cuenta de su destino, la mitad inferior se derrumbó. Burbujas rojas formaron espuma mientras la mitad superior se hundía en el agua. Bell y Raju se quedaron boquiabiertos en silencio. El fin del miembro de Bevilus había llegado muy abruptamente, pero el collar seguía pulsando con luz, como si estuviera iluminado por el último deseo del hombre muerto, o más bien, su rencor. El collar continuó destellando, animando el cuerpo del Juggernaut. Las maltratadas piernas dieron un paso hacia Bell. Ante este destructor que parecía no darse cuenta de sus propias heridas, Bell preparó la daga bestia. Dejó escapar un grito de batalla, como para impulsar a su cuerpo agotado hacia una última batalla. ¡Ah! En ese momento, escuchó un sonido de desmoronamiento. O más exactamente, el sonido de escombros apilados siendo arrojados a un lado. Algo tiró de la mente de Bell. A pesar de que el Juggernaut estaba justo delante de la hora, obedeció su instinto de aventurero y giró su cabeza hacia el sonido que indicaba algo anormal en el calabozo. Directamente detrás de él estaba Raju, todavía incapaz de pararse. Detrás de ella, deslizándose desde la pila de escombros de cristal, había un gigantesco monstruo serpiente. Se suponía que Lambton estaba muerto, pero allí estaba, tan enorme como siempre, con el collar pulsante alrededor de su cuello respondiendo claramente a la orden del domador. Sus múltiples ojos ensangrentados brillaban mientras obedecía la última orden de su amo. Mata a León y a ese mocoso. La serpiente casi muerta rugió y se abalanzó detrás de Raju, dispersando fragmentos de cristal a medida que se acercaba. Raju-san. Los ojos de Raju se agrandaron cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. El Lambton se precipitaba hacia adelante, con sus enormes fauces abiertas de par en par. Bell corrió hacia allí. Con la poca energía que le quedaba, aceleró, agarró la mano extendida de Raju y la trajo hacia él. Un momento después, ambos aventureros fueron envueltos por la boca de la serpiente. ¡Oh! Oh, 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 oh. Mientras bramaba, el Lambton hundió su cabeza afilada en el suelo. Su cuerpo en espiral aplastó el lecho de roca mientras perforaba y excavaba hacia abajo. El Juggernaut lo siguió. Rugiendo y dispersando trozos de caparazón de su cuerpo fracturado, se sumergió en el agujero que había hecho el Lambton.
La heroica batalla que se había desarrollado en la habitación de cristal había terminado. Bell. Solo quedaba un ser vivo. El triste grito de la sirena resonó en la habitación ahora tranquila. Por favor, suéltame, Cassandra Sama. Ya basta. El grito de Lily desapareció en el estruendo de la gran catarata. Estaban en la caverna del 25º piso. Parados en el acantilado, cerca de la desembocadura de la catarata que dominaba la caverna en el piso de abajo, los aventureros discutían entre ellos. No puedes ir. No al 27 grados piso. Cassandra se aferraba ferozmente al brazo de la Jaavit. Apartó a Mikoto, quien estaba tratando de contenerla con lágrimas en los ojos, y agarró la pequeña mano de Lily. Su rostro estaba tan transformado mientras luchaba para evitar que la familia Estia siguiera adelante que no sabían qué hacer. Mi sueño se ha hecho realidad después de todo. No puedo dejarlos ir. Sus muertes han sido predichas, todas sus acciones eran impulsadas por ese pensamiento. La culpa y la desesperación la abrumaban. Las innumerables almas que había abandonado hasta la muerte atormentaban su conciencia y pesaban en su corazón. Su pecho se sentía apretado y caliente, como si sus propios pensamientos la estuvieran mordiendo. Lágrimas se derramaban de sus ojos. Pero, si no van, ella podría salvarlos. Mientras se quedaran allí, las personas que le importaban a Cassandra estarían a salvo. Eso no la absolvería de sus pecados, pero aún así el pensamiento le daba algo de alivio a Cassandra. Si los mantenía allí, podría evitar la destrucción total. Pero entonces, como si el calabozo se burlara de Cassandra, un temblor sacudió el piso. ¿Un terremoto? No, un temblor causado por el calabozo. Belf y los demás, quienes estaban tan preocupados por el extraño comportamiento de Cassandra, se congelaron. El sonido era inconfundible. Hey, ese ruido. Me estás tomando el pelo. Es imposible. Quiero decir, uno se engendró hace solo 2 semanas. El calabozo ignoró la repentina palidez de los rostros de Uka, Belf y Lily y continuó con sus gemidos. Tenía un solo pensamiento. Había enviado a su apóstol de la muerte, su equivalente a un sistema inmunológico, pero el virus seguía vivo. Peor aún, el niño de la calamidad había dejado el piso, a pesar del hecho de que los contaminantes que destruían el útero de su madre permanecían en la capital del agua, no solo 1 o 2, sino un número tan grande que no se podía ignorar. El calabozo no podía pasar por alto esto, así que tomó una decisión completamente improbable. Elevando su voz en un aullido, engendró esa cosa. Esto es. Lily y los demás reconocieron algo en las señales de que un ser increíblemente enorme estaba a punto de engendrarse, en los temblores que sacudían el suelo y el sonido de enormes fisuras dividiendo las paredes. «¡Ya viene!», gritó Aisa. Al instante siguiente, la gran catarata, en el 27º piso explotó. Enormes chorros de agua salieron del 25º piso y cayeron sobre la caverna como una sinuosa lluvia. Esta lluvia subterránea cayó sobre la cosa que estalló a través de la catarata en el piso más bajo, envolviendo su forma en una niebla blanca y humeante. Lentamente, se hundió hacia el fondo del estanque de inmersión. Un momento después, volvió a estallar hacia arriba. Luego literalmente comenzó a escalar la columna de agua furiosa de varios cientos de metros de altura que era la gran catarata. Mientras Cassandra miraba la escalofriante forma que se elevaba desde el 27º piso al 26 grados, y luego hacia el 25º, recordó algo. «Oh, no te preocupes, los monstruos no escalan la catarata». Bueno, la mayoría no lo hace. Una determinada amazona había dicho esas palabras unos días antes. La misma amazona que estaba junto a ella ahora, preparada y con los ojos llenos de asombro. Cassandra finalmente entendió lo que había querido decir. «Retrocedan». Todo el grupo se separó del borde del acantilado que formaba la desembocadura de la catarata. Tan pronto como lo hicieron, se hizo pedazos. El tsunami que surgió de allí se los tragó a todos y los llevó hacia la parte posterior de la orilla. Uno por uno, se levantaron sus rostros empapados, tosiendo, y miraron al dragón de 2 cabezas delante de ellos. «El monstruo Rex del 27 grados piso», Lily susurró aturdida. Aisa escupió el resto de la frase, «Ampisbaena», como si respondiera a la llamada de su madre. El enorme jefe de piso que se retorcía en el centro del estanque de inmersión en el 25º piso miró hacia arriba. El Ampisbaena era una anomalía entre los jefes de piso conocidos por el gremio. Infringiendo la regla que confinaba a los monstruos Rex a la protección de un piso específico, este podía moverse. Mientras sus compañeros fruncían el ceño y blandían sus armas, Cassandra lo miraba distraídamente. Este era el calabozo,
El crisol de los monstruos, el calabozo ilimitado, para quien la rebelión de una profetisa de la tragedia era un asunto insignificante. El monstruo blanco de 2 cabezas rugió con la voluntad de ese calabozo. El rostro de Cassandra se congeló. Era posible que ella y su grupo hubieran escapado de la catástrofe, pero ahora se enfrentaban, sí, a la desesperación. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.